Bueno, entonces lo que les quiero mostrar hoy es simplemente cómo poder mantener una de las posibles formas de mantener las texturas que pintamos en nuestro guerrero, o pues en el render que nosotros estemos haciendo, cómo poderlas mantener en el render final. Entonces, digamos, empiezo a importar mi OBJ, los OBJs que ya están texturizados y que ya tienen todo en el que ya tienen todo en Moodbox. Está el personaje y está el pelo. El pelo no, la ropa. En el otro OBJ. Y aquí ya me queda mi personaje completo. Entonces este es mi personaje. Voy a parar desde acá. Voy a guardar un bookmark de esta cámara para pues mostrarles cómo va evolucionando el render. Entonces acá le voy a decir bookmark, editar bookmark, y le voy a poner acá listo. Entonces ahí ya me quedó. Y voy a configurar mis opciones de render. Inicialmente pues las voy a pasarme a mental. Corroboro que todo esté funcionando, que tenga mi ray trace y demás cositas que normalmente le dejo puesto, y ya verifico si dependiendo del render final que quiero generar pues no las necesito y las desactivo. Entonces esta va a ser mi primera imagen. Esto de entrada ya me muestra aún lo que es el personaje. Normalmente cuando nosotros creamos materiales, pues yo tengo una gran variedad de materiales acá en Mental, en Maya Software, que podría llegar a utilizar. Entonces pues básicamente todo esto son materiales de Maya Software que puedo llegar a utilizar, y pues acá están los materiales de Mental que también podría utilizar, o sea, hay un montón. Para el tipo de render que yo quiero acá, que es un poco más cartoon, pues voy a utilizar inicialmente un Surface Shader, y lo voy a ir explicando cómo conecto mis nodos. Entonces este Surface Shader va a ser el material de mi piel. Este Surface Shader básicamente lo que hace es que es un material al cual no le afecta la luz. Entonces voy a ponerle acá material skin. Entonces si yo llego a llamar la textura y llamo la textura que dejé como diffuse final en Moodbox, que en este caso es este, él automáticamente ya queda con la textura puesta. Va a corroborar para que se vea bien. Acá en Maya normalmente pasa esto: para que la textura se vea bien tengo que meterme en el V-Texture Editor y activarle acá en las texturas la textura que puse. Al parecer me equivoqué importando el OBJ. Les voy a importar el otro OBJ. Skin OBJ, importar. Le asigno el material. Listo. Entonces aquí ya me quedó el material, el objeto con la textura. Entonces así se me vería en el render, y literalmente en este momento se está viendo así en el render. ¿Por qué? Porque el material que puse, como ya les dije, el Surface Shader, es un material al cual no le afecta la luz.
Entonces es perfecto para hacer este tipo de cosas. Cuando yo quiera tener un render que tienda a verse muy 2D o que tienda a verse vectorial, es un material muy adecuado en esa ocasión, en esas ocasiones. Pero bueno, acá el cuento es cómo puedo hacer que no se pierda esto que quiero conservar, que es el cómo se me ve el material, pero a la vez poderle generar un poquito más de volumen al objeto, porque pues en este caso el modelo no tiene nada de volumen, se vería plano totalmente. Los volúmenes que se perciben por la textura, porque a la hora del texturizado los hice así. Entonces, acá es cuando uno empieza a complicar el mapa de nodos. Realmente el Surface Shader lo voy a utilizar como si fuera una especie de contenedor y voy a empezar a multiplicar texturas para lograr ese objetivo. Entonces, por ejemplo, de entrada le voy a aplicar una textura de Ambient Occlusion. Y para poder poner dos texturas en el mismo canal, porque en este caso van a ir aplicadas a este canal del Out Color del material del Surface Shader, entonces para poderlas combinar tengo que multiplicarlas. Entonces me voy a buscar una utilidad y voy a buscar la utilidad de multiplicar. Entonces esto funcionaría así, básicamente. La textura que pinté en Smoothbox va al input 1, la textura del Ambient Occlusion va al input 2 y el multiplicar dividir se lo voy a poner al color. Si yo hago eso, mi render ya cambia. Vamos a ver cómo cambió el modelo. Noten cómo ya... qué genio, no había guardado la imagen anterior. Entonces voy a jalar esta directamente acá. Render. Guardo la imagen, con eso tengo la primera que estaba en gris, la segunda que ya estaba... y la tercera. La primera estaba en gris, la segunda estaba plana, la tercera ya tiene un volumen que le asigna el Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion me ayuda para demarcar estos, digamos, volúmenes, gracias a que se genera en los lugares donde hay, digámoslo así, no solo hendiduras en el material, sino cambios de nivel en la superficie. Normalmente en las esquinas, normalmente en los pliegues. Entonces él toma las piernas como un pliegue en este caso. Los dedos también, y por eso es que se marca así. Miren cómo se marcaban acá los dedos y miren cómo se marcan ahora. Pero entonces puedo mejorar ese Ambient Occlusion. El Ambient normalmente tiene un ruido, que es este, el cual yo puedo reducir si aumento el número de muestras. Si yo aumento el número de muestras, voy a reducir notablemente el ruido en el modelo. ¿Sí ven? En este caso se ve bien con este nivel de oscuridad, pero si yo quisiera podría hacer que se vea menos marcado, menos negro. Con mi sprite voy a hacer que el origen de donde se genera el Ambient Occlusion se difumine o no a su alrededor. Por ejemplo, miren acá, estaba en 0.8, lo puse en 0. Acá se ve claramente dónde se genera el Ambient Occlusion, acá y en la nariz. Si yo lo tengo en 0, pues entonces se me marca negro totalmente y no se difumina. Si yo quisiera que se marcara medianamente, entonces aumento el valor del sprite. Entonces eso ya lo empieza a difuminar un poco. Y si yo de hecho quisiera que no se marcara mucho el origen, podría ponerle incluso un valor mucho más alto, como 1.3 por ejemplo.
y eso va a hacer que se disperse mucho más. Al dispersarse, pues no se va a notar tanto el manchón negro. Miren, no se me nota tanto el manchón negro. ¿Sí ven? Y pues el resultado en ese caso puede llegar a ser mejor. Yo creo que lo dejaré con 1.2, 64 y lo dejaré así. Hasta ahí mi material se ve muy 2D, o sea, la textura que yo pinté en Moodbox se mantiene, pero me gané el detalle del volumen. No estoy perdiendo el volumen, que es lo que, digamos, más complicado puede volverse si yo me pego un estilo o al otro. Si me pego un estilo totalmente 3D, como poner un Blinn o un Funk, entonces pierdo, digamos, la calidad de los detalles que le di a la textura. Y si me voy por un Toon Shader o me voy por un Surface Shader neto, pues entonces me pasa lo contrario. Se ve muy plano, se ve muy bien la textura, pero pierdo la capacidad de hacerle shading, o sea, de ganarme el volumen del modelo. En este caso tengo las dos, con solamente haber multiplicado esos dos nodos. Ahora de ahí para allá puedo empezar a hacer diferentes cosillas. Por ejemplo, voy a aplicar un tuncito, un toon shader, para de todas formas de marcar como ese efecto 2D aún más. ¿Cómo se supone que puedo poner un toon shader acá en este caso? Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, entonces si multiplicaba estos dos y ahora necesito 3, pues todo lo que tengo que hacer es poner otro multiplicar que tome el resultado de esta multiplicación y me la multiplique por el nuevo nodo, y ese nuevo nodo puedes ponerlo en el out color. Entonces esto así por defecto ya me va a generar otro estilo diferente en mi render. Entonces miremos cómo se va viendo. Digamos, el chiste de jugar con el toon es poderlo multiplicar o poderlo utilizar de algún modo, que no se me vea así, porque pues digamos si yo lo dejo así neto como está acá, pues no se ve nada interesante, de hecho se ve un poco feo. Pero yo puedo, digamos, marcar la sombra. Esto es sombra, medios y brillos. Entonces yo podría decirle como, quiero que la luz de mi escenario, por decirlo así, sea amarilla, por decirlo. Entonces mi luz va a ser una luz amarilla. Listo. Mi luz es una luz amarilla y pues yo podría generar que el opuesto sería mi azul. Entonces si mi luz es amarilla, las sombras tendrían a tener un entintado azul. ¿Y qué voy a hacer con el valor medio? El valor medio lo puedo tomar como, si quiero puedo desaturarlo totalmente. Saturarlo y dejarlo como un valor medio de los dos, como para que de todas formas se alcance a sentir pues cuál es el brillo.
Vamos a probar esto, a ver qué tal funciona. Entonces así está inicialmente, ahora lo voy a poner así. Como es un multiplicar, literalmente el blanco no afecta y los colores entre más oscuros más se matizan. Entonces notemos como este nivel de colores que puse, como una luz amarilla, un color natural gris, lo puse gris casualmente para que no se me vaya a matizar hacia ninguno de los dos lados, y unas sombras azules, entonces ya empieza a verse un poco más interesante. Esto se ve más interesante que esto, pero puedo hacer que se vea mejor todavía. Yo por ejemplo prefiero que haya una pequeña interpolación entre las luces y el color medio, para que lo que se me marquen sean las sombras. Les vamos a ver cómo funciona. Entonces miren, se ve de una u otra forma interesante. Entonces este azul. Listo. Algo así. Voy a dejar medianamente blanquito para que tampoco me vaya a amarillar mucho la textura. Aunque la idea es que acá estoy generando la iluminación a partir de... del diffuse del objeto y no del especular del material. O sea, acá no estoy haciendo una iluminación basada en especular, sino una iluminación basada en diffuse. Y así es como ya se va viendo, digamos, mi guerrero. Si yo quiero aplicar estos mismos nodos a la ropa, pues no tengo que volver a hacer todo. Simplemente voy a crear otro Surface Shader. Otro Surface Shader. Este Surface Shader, si el otro se llamaba Matte Skin, ese se va a llamar Matte Cloud. Sé que tengo un nodo 1 que va a ser la textura que hice en Moodbox, entonces acá la voy a llamar. Y pues acá es donde está el cuento, necesito los multiplicar. Entonces, utilidades, multiplicar. ¿Por qué? Pues pensémoslo. La textura 1 va al input 1. El ambient occlusion yo lo puedo jalar al input 2. El mismo ambient, no tengo que crear otro nuevo, a no ser que quisiera tener un control individual de las dos cosas. Ahora, el resultado de esos dos los mando al input 1 y el Toon Shader lo mando al input 2. Y eso lo pongo en el out color de este material. Ahora todo lo que tengo que hacer es seleccionar la ropa, asignarle ese material, asignar material a la selección. Como se dan cuenta,
se ve negro, por lo que les dije al inicio. Edit UVs, V Texture Editor, y le digo que me coja la textura de la ropa. Entonces ya lo puedo previsualizar. Igual sin hacerle eso en el render se vería bien, pero acá ya lo estoy previsualizando. Esta fue la textura que pinté en Moodbox. Vamos a cuadrar la cámara desde mi bookmark y voy a mandar mi render a ver cómo se ve ya mi personaje con la ropa puesta. Este sería un estilo de render interesante si yo quiero pues mantener mi textura, o sea, si quiero ser muy fiel a mi trabajo en Moodbox. Entonces pues ya este es el resultado de mi trabajo inicial con solamente 3 nodos diferentes multiplicados. Entonces acá tengo una imagen 1, acá me voy a acercar a ver cómo se ve por la espalda. Hay que recordar que acá no estoy utilizando ni siquiera luces, acá solamente estoy basando todo en los materiales. Estoy haciendo que mis materiales no dependan del especular, sino dependan del diffuse. La fuente de luz lo que me va a ayudar a hacer es dar una dirección de hacia dónde debe estar el brillo y dónde se produce la sombra, pero no está en este momento ni aclarándome las cosas ni oscureciéndolas, porque con el Toon Shader le estoy diciendo cómo se van a ver los colores claros, cómo se van a ver los colores oscuros. Es chévere cómo se marcan las sombras, así. Pues eso sería todo. Saquemos un último render de cómo se ve el personaje, pues del guante del personaje, que es uno de los detallitos que quedó mejor elaborado, y damos por terminado este ejemplo de iluminación. De iluminación no, de creación de materiales. De una posible alternativa en la creación de materiales. Es una de las cientos que puede llegar a haber dependiendo de las pequeñas variaciones que uno haga, de la multiplicación de nodos que se tome, del detalle del material con respecto a cómo se comporta con la luz, o del detalle de la textura, o digamos que la iluminación y los materiales, lo que es el render como tal, es de las cosas que más variaciones se puede hacer. No es como, digamos, en el modelado, donde tú puedes tomar 3 técnicas diferentes de modelado, pero finalmente todas van a parar en el mismo resultado final, ¿no? Acá sí pueden haber muchas y cada una de ellas va a dar un resultado final totalmente diferente. Pues eso sería. Ojalá les guste ese demo rápido.